Buenas tardes, buenas tardes. He visto la directa de Carlitos que me pareció fabulosa en primer lugar porque Carlitos invitó a dos académicos que tienen probado muchas cosas. Tienen probado en primer lugar el conocimiento, en segundo lugar el tiempo que le han dedicado al estudio de lo mismo de la C40 que de la legalidad cubana, que del pacto social, etcétera, etcétera. Y me gustó muchísimo cuando la doctora Martín al final dijo que el pacto social estaba ahí para ser leído, para que lo leyeran, para que lo estudiaran y luego después ya querrá, el que lo quiera firmar lo firmará y el que no, no. Pero sobre todo dijo la doctora Martín que querían sugerencias, que querían personas que se sumaran al pacto social precisamente porque es de todos los cubanos. Así que están abiertos a sugerencias, a ideas para seguir haciendo más gordo, más inclusivo y más completo el pacto social entre todos los cubanos, porque todo el mundo tiene voz ahí. Eso me encantó escucharlo. Y también tienen probados lo mismo el doctor Faisel que la doctora Rita, el abogado Faisel y la doctora Rita, tienen probado su anticomunismo, pero rampante. Lo he dicho antes y lo voy a repetir. Rita Martín fue disidente en una época en que había muy pocos disidentes, me consta, porque es mi amiga desde que tenemos 18 años. Pero además de eso, estuvo presa en Villamarista, sabe lo que es pasar por eso. Faisel, que fue además el creador del movimiento de abogados disidentes dentro de Cuba, conoció las cárceles de Cuba, entraba, salía, salía, entraba. Así que son dos personas que no solamente son anticomunistas porque profesan esa idea, sino porque lo practicaron. Es decir, son dos personas que además de ser académicos, además de ser muy educados, queda clarísimo, son anticomunistas no de palabras, porque cualquiera podría venir y decir, pues yo soy autocomunista y teníamos que creerlo. En el caso de Rita Martín y de Faisel Iglesias, no solamente lo creemos, es que está probado, porque fueron presos precisamente por ser dentro de Cuba anticomunistas. Así que a veces me mortifica cuando veo a la gente acusándolos de cualquier cosa, diciéndole cosas y ofensas, sobre todo con lo que han estudiado y con el pellejo que pusieron en Cuba en su momento. Gente que no tiró con un tirapiedra ni un chicle, pero ahora vienen y son capaces de decir cosas tremendas contra Faisal o Rita, que igual eh, dueños de esa educación que les acompaña, pues van a seguir haciendo lo que están haciendo sin dejarse amedrentar por estas actitudes. Y me encantó verlos en Carlitos y me encantó verlos también a los dos, sobre todo porque pasó algo que quiero compartir con ustedes. Con el permiso de este grupo, que de hecho yo tuve la invitación, en algún momento pasé y participé, se han llevado los días 18, 19 y 20 virtualmente un encuentro que se llamó Cuba en Plural. Cuba en Plural, que me gustó muchísimo, sobre todo porque vi muchas caras nuevas para mí, pero además vi caras de todas las edades. Encontré allí a personas que son de alguna manera activistas contra la dictadura cubana dentro y fuera de Cuba, pero más que nada, vi a muchos intelectuales. Yo respeto mucho la clase intelectual porque creo que lo aprendí de respetar a Martí, de entender qué había sido el apóstol, que fue un gran intelectual, el intelectual probablemente más grande de nuestro país, pero además uno de los más grandes de su tiempo y de la América. Así que empezando por el apóstol, que fue un gran intelectual y fue la, la intelectualidad en la guerra de independencia, yo respeto mucho a la clase intelectual porque es la gente que crea, que genera idea, que pare ideas y que definitivamente va a ser una clase muy importante para la Cuba del mañana, donde vamos a necesitar de todos, desde el acomodador de cine hasta el médico, el intelectual, el político, la ama de casa, los niños, todos. Entonces, en realidad pasar por Cuba en Plural fue maravilloso porque vi un montón de intelectuales, aprendí muchísimo. Yo trato de aprender
porque no les llego ni a la rodilla y me encantó. Pero por allí pasaron dos personas que de hecho en el canal de uno de ellos yo estuve, tengo que decir que casi sin saber quiénes eran, y que del otro no voy a comentar nada, pero lo han visto ustedes en el canal de Carlitos, lo vieron en otro canal en el que yo entré y tuve un pequeño debatico con él, porque él se ha cansado de decir que no quiere definir el hecho de que en Cuba hay una dictadura. Esas dos personas pasaron el último día a la última conversación de Cuba en plural y dijeron dos cosas impresionantes. Yo he editado un poquitico el video y le puse una lucecita como un relámpago en el lugar, en el momento donde dicen la palabra mágica para que ustedes lo puedan ver. Creo que me está llegando café, un momentico. Ay, café, café. Gracias. Mi madre me complacieron, me oyeron. Denme un minutico, señores, que esta es la gasolina del Daddy Yankee. Ay, el néctar negro de los dioses, y no le voy a poner adjetivo a los dioses porque no quiero rollo con los correctos. Ay, el café de mi esposo es una bendición, una maravilla, cosa más rica. Ay, tengan, caballero, ustedes no tienen un cafecito, le estoy dando envidia de la buena. Otro chorrito, otro buchito. A mi madre, que era tan cafetera, que me enseñó el vicio del café y que se tomaba 2 cafeteras al día. Viejita, que va tu café. Qué cosa más rica. Con espumita y todo. Y hoy no tiene evaporada, pero hoy está, déjenme taparlo para que no se me enfríe un momentico. Bueno, volviendo a donde estaba, en Cuba en plural, pues participaron mucha gente y estaban, gracias a Dios que estaban Faisel, Iglesias y Rita Martín, porque yo caí redonda cuando oí lo que escuché, dos personas que uno dice que hay que retomar la palabra de Fidel, que de muerta, que precisamente, que precisamente lo que ha fallado, lo que yo entendí, ¿no? Que lo que haya fallado la revolución, lo que ha fallado el Comité Central, lo que ha fallado el octavo Congreso, ha sido que no han cumplido los deseos de Fidel. De hecho, esta persona, que tiene todo, bueno, pues allí lo dijo, era Cuba en plural, dijo que quiere que se restablezca el manual de la sierra. Si Carlito oye esto, creo que cae redondito. Vaya, que no va el gin hoy si Carlitos oye esto. Yo voy a ponerles un fragmentico de esto y ahí también van a escuchar las respuestas. Claro, está editado, no van a poder, si quieren verlo, pues pasan por Facebook, buscan Cuba en plural y lo van a poder ver completamente, entero, en su totalidad, quise decir. Pero aquí van a ver algo que no van a tener una coherencia, porque yo nada más que he recortado los pedacitos, pero yo quiero que ustedes oigan esto, porque esto vale la pena oírlo para entender de qué vamos por ahí, por qué a veces necesitamos hablar de tantas cosas y sobre todo la suerte que tuvimos de que estuvieron Faisal Iglesias y Rita allí para contestarle, entre otras personas. Voy a compartir con ustedes. Déjenme a ver si se oye bien. Vamos para allá. Denme un momentico. Nos corresponde el derecho de exigir que la palabra empeñada delante a su pueblo por Fidel Castro venga respetada. Exigimos que se respete el manifiesto de la Sierra 1957 y que vengan reconocidos al pueblo de Cuba los derechos por los cuales se luchó contra una tiranía. Aún queda mucho por hacer para que sea la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, por la que tanta sangre fue derramada. Hoy podemos decir con dolor que se ha convertido en una revolución de unos pocos, por unos pocos y para unos pocos privilegiados. El triunfalista y fracasado octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba no ha explicado al pueblo por qué nunca se cumplieron muchas las promesas de Fidel. Bueno, por eso yo a corto plazo estoy más dentro de la línea de Hessler, que plantea que con un partido único se pudieran establecer mecanismos los cuales filtren, sean más democráticos y filtren más las opiniones de la gente, porque la receta del multipartidismo, y con esta ya prometo que termino, sé que lo he dicho un par de veces, la receta del multipartidismo a estas alturas creo que tenemos suficiente evidencia de que no se debe aplicar ni en Cuba
ni en Júpiter, ni en Saturno, porque es muy fácil de corromper por los poderosos. Y si aquí en los Estados Unidos, que debiera ser el ejemplo, una nación más vieja, con instituciones más fuertes, y debiera ser el ejemplo de que mira qué bien funciona esto, le podría poner varios ejemplos de la política reciente. El pluripartidismo ser, en mi opinión, no una opción, porque a estas alturas no debiera ser de ningún lado, y a la democracia directa hacer algo que es un poco más para el futuro. Yo creo que una de las opciones a considerar sería la que planteó Hessler antes, y en eso concuerdo con él, de tener un partido único. Lo primero que quería decir, que me parece extremadamente injusto colocar la oposición dentro de Cuba, lo que me parece que resulta evidente que esa es la intención del gobierno comunista de Cuba en estos momentos, de hacer ver que los que hablamos de Cuba somos las personas que estamos en el exilio, cuando ha sido el gobierno quien ha silenciado la oposición interna. No lo ha dejado participar, violando sus derechos inalienables y fundamentales. Culpar solamente al imperio norteamericano, me parece que si no es una ingenuidad, es una ignorancia, y si no una manipulación política de una izquierda internacional. Ahora, también me parece malicioso, cruel e injusto culpar a la oposición cubana de no tener una unidad, cuando todo el mundo sabe que la oposición cubana está siendo bloqueada por el régimen cubano. Al mismo tiempo, considero que esto también del partido único a estas alturas, en primer lugar, partido significa parte, una sola parte. Así que, de hecho, están negando a la otra parte de la sociedad. Esto también me parece que es una ofensa a la diligencia, a la inteligencia. Perdón, no podemos seguir pensando que un partido único puede resolver nada cuando la historia prueba que no ha resuelto nada en 62 años. No podemos pensar que ideas del año 57 de Fidel Castro pueden prosperar cuando él tuvo 50 años de gobierno y él mismo no las llevó a cabo. Bueno, ustedes me dirán. Partido único a estas alturas, una de las propuestas de gente que está por ahí. Gente que está por ahí. Así que los que vienen a atacar a alguien, a Carlitos, porque habló de la C40, a la señora porque tiene preguntas o ha encontrado cosas, ya saben que por ahí hay lugares donde a lo mejor estarían siendo extremadamente provechosos, creo yo. Díganme algo, yo oí aquello y menos mal que Faisel y Rita todavía no habían hablado y le dijeron, pero partido único, un solo partido en Cuba, 62 años más de un solo partido, pero además el manual de la sierra, por favor, eso que ustedes vieron, que de alguna manera Faisel estaba hablando de la oposición, que esa parte no la puse, pero es que también estaban hablando de la oposición. Así que por eso oyeron ese pedacito a Faisel hablando del tema de la oposición. ¿Para qué les voy a contar? ¿Para qué les voy a contar? Pero eso fue parte de lo que quise poner, además, primero para agradecerle. Estoy tratando de compartir esto porque en estos días Faisel y Rita han estado muchísimo por ahí, estaban entre sus libros estudiando, Faisel preparando el pacto social y Rita junto con él generando, y han salido y ya veo que lo que ha pasado en estos días, así que quería dejar eso claro. Pero hoy vengo a hablar, ya habiendo compartido este fragmento, voy a entrar en materia con la C40. Yo les voy a decir algo. Hoy un amigo me manda una foto de un chat en una directa por ahí, donde decían, el mundo se verán horrores, se verán horrores. La señora de las emociones, déjenme ver si encuentro la foto. La señora de las emociones destruyendo la C40. Literalmente. La señora de las emociones destruyendo la C40. Se verán horrores.
Bueno, mire, los horrores se están viendo hace rato, no ahora. Pero además, si dar la opinión, si tener una idea, como explicó Carlitos hoy, que lo dijo muy bien, si hablar de un tema del que todos tenemos derecho a hablar, ¿no? Hablar de un tema de que todos tenemos derecho a hablar, dar mis opiniones sobre el tema, dar mis inflexiones sobre el tema y decir lo que me gusta o no es destruir, pues entonces el comentario está muy bien hecho para esa persona. Yo no vengo a hablar ni bien ni mal de la C40, que igual podría hablar como yo quisiera. Porque, señores, yo tengo el lujo de decir que de todo lo que veo allá afuera, sobre todo en YouTube y en los medios sociales que seguimos este grupo de cubanos que estamos por la causa de Cuba, yo me porto bastante bien para todo lo que yo veo. Así que si un día me da por portarme mal y decir las cosas como no debo, igual creo que ya me lo gané. Pero no es mi estilo. Mi estilo no es destruir, es construir. Mi estilo no es hablar bien o mal, sino hacer un análisis. Estando aquí en este chat, alguien entró y dijo, ¡viva la C40! Porque el asunto es que tal parece que a nosotros nos encanta gritar. El tema es gritar, una consigna. Yo sé que en Libertad gritamos ¡viva Cuba Libre! Gritamos abajo la dictadura. Luego hay gente que grita ¡viva la C40! Eso lo acabo de ver hoy y me he quedado perpleja. ¡Viva la C40! Algo parecido como se gritaba en Cuba, ¡viva Fidel! ¡Viva la revolución! ¡Viva el partido! Bueno, pues por acá, ¡viva la C40! Lo he visto hoy. He visto lo de la C40, además de que he visto los ataques que he visto por ahí. Pero bueno, eso no es importante. El asunto es que ya sabemos que gritamos. Gritamos eso es que hay que gritar. Pero yo voy a hablar mi acercamiento, el momento en que yo toco a la C40 y viene así. En primer lugar, yo, como muchísimos de ustedes, estoy segura que muchísimos de ustedes, claro que yo sabía que había una constitución de 1940, como sé que nuestra independencia es el 20 de mayo de 1902, cosa que muchos cubanos no saben. Hay gente que cree que el 26 de julio es el día de la independencia. Ustedes no me creen, ustedes piensan que yo estoy jugando. Hay personas dentro de Cuba y aquí que yo les he hecho esa pregunta cuando en Facebook, ¿qué día es el día de la independencia de Cuba? Sobre todo lo he hecho cuando es el día de la independencia de otros países. Óyeme, ¿qué día es? Así han puesto algo del 5 de mayo, que no es la independencia, pero de Puebla, la batalla de Puebla, y por ahí cuando cada país ponía el día de su independencia. A mí me molestaba tanto que yo veía a los mexicanos, hoy es el día de la independencia, a los colombianos, hoy es el día de la independencia, a los salvadoreños, a todos los amigos que tengo de diferentes lugares, mi amiga peruana, mi amigo argentino, hoy es el día de la independencia. Y yo podía llegar y decir, hoy felicidades y día de la independencia y no tenía nadie que pasaba. Y a veces le preguntaba a la gente, ¿tú sabes cuál es el día de la independencia de Cuba? Hubo gente que me dijo el 26 de julio, ¿ustedes no me creen? Háganle esa pregunta a algunos cubanos que no están por aquí, que no se han enterado de algunas cosas. Hagan esa pregunta, especialmente en Cuba. Te van a decir cualquier cosa, el 1 de enero del 59, el 1 de mayo, y el día de la independencia es el día 20 de mayo. Ese es el día de la independencia, el 20 de mayo de 1902. Entonces, la pregunta que tengo es, yo y la C40. La C40, como la mayoría de ustedes, no la habíamos estado manejando, no la habíamos estado tocando como ahora. Ahora todo el mundo es experto en la C40, ¿verdad? Y a mí me encanta porque todo lo que es conocimiento, todo lo que aprendemos, todo lo que entra al repertorio, a esa carpeta que es nuestra mente, es importantísimo. Me parece bien en ese sentido. En el sentido de enterarnos que tuvimos una constitución antes de este bochorno que acaban de firmar los cubanos, muchísimos cubanos, algunos engañados, otros presionados y otros sin saber ni lo que firmaban y otros a favor. Acaban de ratificar este cambio que se le hizo a la Constitución y que firmaron en el 2019. Y que lo ha hecho gente encantados de la vida. Firmaron encantados de la vida. Entonces, es bueno. Información siempre es buena. Todo el conocimiento es bueno. Eso nadie te lo va a quitar. Como decía mi padre, eso es tuyo. Porque los hijos son nuestros. Lo que sabemos nosotros, lo que sentimos nosotros, eso es nuestro. Entonces,
Claro que hemos aprendido muchísimo de la C40, pero hemos ido de aprender hasta hasta, hasta que ahora por ahí hay gente, me da mucha pena decirlo, pero lo tengo que decir, hay gente que se está comportando con la C40, algunos se están comportando con la C40 como una secta religiosa, es decir, no le puedes ir en contra porque es un nivel de fanatismo, diría yo, que si tú le dices algo de la C40 es que la estás destruyendo, es que cómo se te ocurre, es que vaya, es que es una cosa que para qué contarles. Vaya, es al nivel de la dictadura cubana que le ha puesto Alcántara todo esto porque se puso la bandera cubana por los hombros y después Díaz-Canel la llevó en un pullover. Así mismo, igualito que está la revolución cubana negándole a los cubanos que la bandera no la pueden usar en un pullover, no la pueden usar en el arte, que la bandera es intocable, pues así estamos aquí con la C40, más o menos igualito que está por allá Miguel Díaz-Canel. No toques la C40 porque si te metes con eso te caes comején al piano. Pero Carlitos hoy dio su explicación y yo doy la mía. Yo hago sacrificios. Yo hago sacrificios de silencio, ustedes lo saben y lo he dicho. Pero hay cosas que creo que simplemente son mi opinión y que además mi opinión puede que también sea valiosa en algún momento o la que den ustedes aquí como la dan los demás. Igualito que alguien puede sentarse a hablar de la C40 y explicar artículo por artículo, mi opinión vale, como la de casi todos vale la opinión. Entonces, el primer encuentro que yo tuve con la C40, cuando yo empecé a ver lo de la C40, que primero pasó que había un montón de grupos de la C40, porque no era uno solo, y estaban incluso peleando entre ellos, no se habían puesto de acuerdo. Había muchas rencillas y había mucha pelea entre los grupos de la C40 que duran hasta el día de hoy. De hecho, a mí me pasó algo curioso. Me invitaron a una directa de alguien que estaba sobre la C40, que le gustaba mucho la C40 y la compartían, me invitaron. Yo estaba muy recién en el YouTube, no sabía de qué iba esto y yo fui con la mejor voluntad a participar allí. Y al otro día me cayeron un montón de ataques que no le cuento y esa persona me contó es que hay mucha división entre la gente de la C40 y ese ataque fue por mí. Bueno, una historia que se formó que les cuento. Ese fue mi primer encuentro con la C40, que yo voy a una directa y me cae lo que me cae solamente porque fui a un sector de la C40 y no fui al otro. Así de fácil. Luego entonces, cuando yo empecé a ver toda esta bronca, dije, llegó el licenciado Kurechi. Pues yo dije, déjenme ver qué es esto. Y me fui a oír y oí a Abraham hablando de la C40 y me fui a oír de qué iba la C40. Y vi la bronca y las discusiones y que se lavan los pelos y yo dije, pero ¿esto qué cosa es? Y tuve yo que sacar mis conclusiones de lo que estaba oyendo, mi respuesta. Yo dije, ¿por qué? Cuando ya empecé a oír un poco, yo dije, ¿por qué no me va cuadrando la C40? ¿O qué es lo que no entiendo de la C40? Y yo quería que me lo explicaran. De hecho, el otro día en la directa de Alex a lo Loco me encontré con uno de los muchachos de la C40 que estaba retirado de los medios y le dije, le recordé que en algún momento en una directa nuestra en pantalla, yo le había pedido que pasara por aquí a explicarme, a hablarme de la C40 porque yo quería entenderla. Con la mejor voluntad del mundo, le dije a esa persona que pasara por aquí y me hablara de la C40, porque además lo creo una persona bastante sensata, respetuoso, y le dije, pase y explícamelo. Vamos a hacer una directa a la C40 tú y yo, sin ningún problema. Nunca vino, se retiró de los medios por cosas que pasaron que no son de mi incumbencia, pero no la hice por eso, yo estaba dispuesta a hacerla. Luego entonces yo tuve esa curiosidad y dije, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué cosa es esto de la C40? Y yo hice una mini directa cortiquísima, más cortica que las del gato, hablando de la C40, que la tengo por ahí en el canal. Y yo dije, en aquella directa, no puedo estar claro lo que dije porque, imagínense, yo tengo edad. Pero parte de lo que dije fue, yo no entiendo de la C40 el hecho, y también lo dije en la directa de Abraham, creo, que ahora mismo no tenemos un instrumento que ejecute o que enforce la C40 en Cuba. ¿A qué no? A que ninguno de los constitucionalistas, como se hacen llamar, puede llegar ahora a Cuba y decirle a Díaz-Canel, estamos aquí, traemos en la mano la C40 y venimos a implantar la C40 aquí porque esta es la Constitución de la República. ¿A que no se puede? No se puede. Primero hay que lograr la libertad, primero hay que lograr que la dictadura no esté en Cuba y después vamos a hablar de la C40. Entonces,
de alguna manera, eso fue una de las cosas que yo dije en esa directa. La segunda que dije fue que ahora mismo los cubanos no estaban preparados ni para la C40 ni para ninguno, porque firman incluso la del 2019 y no saben ni lo que han firmado. Y pongo el ejemplo 1000 veces de la persona que firmó que sí, y el día que se quejó de una cola del pollo y le dije algo, me dijo, ay, pero ¿qué tiene que ver la Constitución con la cola del pollo? Ahí se los dejo. Eso me lo dijeron a mí, ¿no? Bueno, pues entonces yo dije, el cubano no está preparado para la C40, no la va a entender, pero además algo que sea del año 40, no lo van a querer porque es de la época de los malos, pero además, entonces me pusieron el ejemplo que la norteamericana lleva 200 años, sí, pero es que los Estados Unidos por 200 años han venido ejerciendo el mismo sistema y han podido tener votaciones libres y se ha ejercido aquí la democracia, nosotros no. Nosotros hemos tenido 53 años de república, si no saco mal la cuenta, y 62 años de dictadura, sin contar los 2 años de Machado y los 2 años de Batista, así que son 4, 62, son 66. Tenemos 66 años de dictadura, saquen la cuenta cuánto queda de república. Hemos vivido más tiempo en dictadura los cubanos que en república o en democracia, ¿verdad? Lo cual quiere decir que nada tiene que ver con la norteamericana. Los norteamericanos han tenido una continuidad en la libertad, en las elecciones y en la democracia. El cubano no. El cubano, la sociedad cubana se ha roto, ha cambiado. Lo decimos todos, ¿no es verdad que lo decimos todos? Todo el mundo lo dice, los mismos que hablan de la C40. Así que espero que no haya una contradicción en eso. Y la tercera cosa que yo decía es, pues que no va a ningún lado. Es una conversación que estamos teniendo y que, por ejemplo, cuando hay gente diciendo que quiere rescatar el manual de la sierra y que el 8º Congreso ha fallado porque precisamente no han podido cumplir las palabras de Fidel, imagínese usted que yo quiera dedicarme a hablar de la Constitución del 40 nada más cuando hay gente por ahí diciendo semejante cosa. Entonces, a mí me pareció no poco productiva en ese sentido funcional, aunque siempre dije que como una cuestión de educación, de instrucción, de aprendizaje, de conocimiento, me parecía perfecto que se hicieran círculos de estudio sobre la C40 en todos los canales que quisiera. Además que se va a mi alcance, no lo controlo yo. Ese fue el toque que yo tuve con la C40, hasta ahí. Y me cayó lo que me cayó. Luego pasó el tiempo y pasaron pájaros sobre el mar. Y mi amiga Rita Martín, Faisel lo conozco, pero Rita es mi amiga de hace muchos años, pues me hablaron del pacto social. De hecho, yo le hice una entrevista. Ustedes saben que yo hago El Orgullo Cubano. Denme un momentico para tomar agua. Después de tanto café necesitaba agua. Y en la sección del Orgullo Cubano, que estoy por retomarla próximamente, yo traigo a Rita Martín. Y hablamos de Rita Martín. De hecho, Aleida recordó el otro día que Aleida muy bien vio esa entrevista, esa conversación con Rita Martín, donde ella habla de que los maestros decían que no iba a llegar a lo mejor ni a 8º grado, algo así, que los médicos le decían a su mamá que no iba a llegar a ningún lugar con la niña, y la niña es doctora en los Estados Unidos y profesora de una universidad prestigiosa en Virginia. Imagínense, orgullo cubano. Y como es orgullo cubano, pues yo traje a Rita Martín, no para hablar en lo absoluto de la C40 ni de pacto social, nada. Y en esa directa con Rita Martín, ella me dice, no, porque el pacto social, y conversando con ella me dice que su amigo Faisel, que yo sabía quién era, porque Rita ha publicado libros, y en cierta publicación de un libro de Rita en Miami, que ella vino a Miami, Faisel vino a hacer la presentación del libro de Rita y yo lo conocí. Y ellos sí son amigos hace muchos años. Y cuando Rita me habla, mira, es que este amigo está haciendo el pacto social, que es una cosa muy interesante, y a mí me encantó la frase pacto social. Pero como frase, yo no tenía ni idea que era el pacto social. Entonces, no hace tanto, Rita me vuelve a hablar del pacto social y digo, oye, pues mira, muy bien. Y me dicen, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo. Y yo hago una directa con Faisel Iglesias y Rita Martín sobre el pacto social. Y ellos explicando por qué nace el pacto social. No se trata de descalificar a la C40. Y aquí, por favor, atención. Se trata de que nace la idea del pacto social
sobre la base de que no estaba de acuerdo o le parecía incompleta, infértil, la palabra que ellos han usado, no sé cuál es, la C40. Es decir, al no parecerles la C40 una constitución que pudiéramos volver a tener, porque ellos encontraron en la C40 un punto, 2 puntos, por ahí lo han explicado en un montón de directas, que no les parecía, que no era completo, pues de ahí nace la idea, vamos a hacer el pacto social, que de alguna manera nace precisamente de la inconformidad con esos huecos, esos espacios que no le complacen de la C40. Eso no significa que se está yendo en contra de la C40. Quiere decir que si a mí las papitas fritas me gustan con ketchup, no pasa nada que alguien se las coma sola y que yo le ponga ketchup. O que yo simple y llanamente, en vez de hacerlas fritas, las haga asadas. Son papas, pero las hago asadas porque las fritas no me gustan. Y a partir de ahí, a alguien se le ocurrió inventar la papa frita o inventar la papa asada para mejorarla. Efectivamente, Evelyn. Así que dijeron, la C40 no me satisface, vamos a ver qué me satisface. Señores, es simple. Cada uno de los que está en contra del pacto social y lo ataca, o dicen que el pacto social automáticamente ataca a la C40, hagan uno. Hagan uno. Miren, papel y lápiz se sobra. Computadoras para escribir también. Hagan el de ustedes. O cojan la C40 si es que nadie les ha dicho que no. Cuando llegue el momento, el Día de la Libertad de Cuba, entonces vamos a ver qué pasa. Ya está. Mientras tanto, cada cual haga lo suyo. Y ya está, el que le parezca bien. Ahora, ¿yo por qué vengo? Yo vengo porque a mí, en primer lugar, quiero dejar cosas muy claras porque se me ha atacado de una manera increíble que a mí, ya saben, el cuento de la mantequilla, que la compro por cantidades industriales en Costco y me resbala, ¿no? Eso lo saben. Pero quiero explicar mi posición, pero sobre todas las cosas porque ya me han puesto a estudiar la C40, me han puesto a escucharlo, me han puesto a verlo. De hecho, ya he visto por ahí directas donde se ha hablado de que la C40 es socialista y han mencionado incluso los números de los artículos donde de alguna manera se encuentra en el artículo, por ejemplo, 271, que habla de la economía nacional en beneficio hacia el pueblo, etcétera, etcétera. El artículo 79, el 68, que yo no voy a hablar de eso hoy, el 67, y que mucha gente basado en el estudio de esos artículos, gente que está estudiándolo, juristas, abogados, académicos, personas cualquiera como tú y como yo, con todo el derecho, pero hay gente que ha encontrado que esos artículos le hablan un poco de socialismo. Y aquí es donde empieza esto. Ahora es cuando empieza esta directa. Voy a tomar agua. Ya todos los que creen que yo quiero destruir la C40 entienden que yo vengo con el mismo derecho que tiene cualquiera a hablar de la C40. Se acabó. El mismo derecho que tiene cualquiera que por ahí me ha atacado a hablar de la C40, lo tengo yo. Lo siento. Y ahora es cuando empieza esta directa. Ya están listos, ¿no? Allá vamos. Esta directa empieza porque como me han hablado tanto de la C40 y yo soy una persona curiosa que me interesa, escuché por ahí que alguien dijo, la C40 es socialista. Y yo dije, ¿cómo que la C40 es socialista? Y me detuve a escuchar. No, la C40 podría fácilmente, según mi opinión, según mi perspectiva, ser más que socialista. Y ahora es donde alguien dice que yo iba a hablar incongruencias. Esa persona que dijo que yo venía a hablar incongruencias, voy a traer fotos, voy a leer fichas y voy a demostrar que la C40 no solamente pudo haber tenido un corazón socialista, sino un poco más, a mi juicio. Y voy a decirles por qué. Porque he escuchado por ahí muchísimas cosas, pero todavía nadie me había traído esto. Y he estado conversando con mi amiga Rita y le pregunté, pero Rita, ¿qué es esto? Y me dijo, pero claro. Dígole, ¿pero cómo? Y anoche hice la tarea, porque yo hago la tarea. Yo no vengo aquí sin prepararme, yo hago la tarea. Y aquí vengo y vamos a empezar la directa. Voy a empezar a compartir, denme un momentico, y vamos a empezar a compartir de qué viene esto. En primer lugar,
Voy a compartir las fotos, me van a tener cuidado, ¿ok? Porque ustedes saben que yo hago la tarea muy bien, pero que en cuestión de técnica tengo que ir pasito a pasito. Si alguna foto se me va para donde no era, tranquilos que no pasa nada. La encontramos. Vamos allá y voy a compartir la primera foto. Y aquí vamos a empezar a hablar. Presten atención, tomen nota, tiren fotos a la pantalla, no tenemos ningún problema. Vamos a hablar de lo que queremos hablar. Ok, ustedes están viendo en la pantalla algo que yo he escrito, que simple y llanamente está enumerando. Ustedes saben, los que tienen menos de 62 años, incluso los que tienen 70 años, que al triunfo de Fidel Castro los que tienen 70 años tenían 8 años cuando llegó Fidel Castro, no entendían nada. Así que si usted tiene 70 años o incluso vamos a decir 75 años o menos, si usted tiene 75 años o menos y usted se leyó solamente los libros que le dieron en la escuela, en la Cuba comunista, y usted no se ha documentado, es posible que usted no sepa algo que vamos aquí a refrescar. Es muy normal que no lo sepa. Vamos a refrescarlo. Esto que ustedes ven en la pantalla son los partidos que gestionaban la política de la sociedad cubana de los años 30. Los partidos que de alguna manera eran las fuerzas vivas políticas de la sociedad cubana y desde los años 30 e incluso hasta el 40 en que se firma la Constitución del 40, C40. El partido PSP, que era el Partido Socialista, que es el que precede antes de 1959, este Partido Socialista es el que después se convierte en el Partido Comunista de Cuba, que en realidad ahí se del año 59, pero creo que fue en el año 44, y ahí me van a venir a explicar, ahorita voy a seguir explicando. El Partido Comunista Cubano, perdón, es que me entró un mensaje. El Partido Comunista Cubano, que permaneció en la clandestinidad hasta los finales de la década de los años 30, en el año 39 se legaliza y toma el nombre de Unión Revolucionaria Comunista y comienza a extenderse entre los miembros de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, que se llamó la CENOC. Y en el año 44 asume ya definitivamente ese nombre de Partido Socialista Popular, pero ya venía cambiando nombre y después, por supuesto, es el antecesor del Partido Comunista de Cuba, que de hecho prácticamente casi toda parte de su historia del Partido Socialista Popular, el secretario general fue siempre desde el año 34, desde el año 34 hasta el año 62, fue Blas Roca. Entonces estaba el Partido Revolucionario Auténtico, estaba el Partido Ortodoxo, estaba el ABC, que era un grupo que de hecho fue categorizado, bueno, ustedes entendieron, me trabé, de ser un grupo extremadamente violento, terrorista, etcétera, etcétera. Y luego estaba el PLC, que era el Partido Liberal de Cuba. Luego, estos eran los partidos que eran las fuerzas vivas políticas de la sociedad cubana que precede a la C40 y después de eso, ¿verdad? Y aquí tenemos, perdónenme porque ya esto se me fue la foto de orden, pero ahora yo voy a compartir. Ahí está en la pantalla. Déjenme ver si yo puedo ponerlo un poquitico más grande. Aquí está. Voy a tratar de ampliarlo lo más que yo puedo. Ok, eso es lo más que puedo, pero igual creo tener una página que vamos a ver si la vemos ahí. Creo que la están viendo. Ok, esto que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo, que yo voy a tratar de ponerlo lo más grande posible. Denme un momentico porque no sé por qué no ha crecido. Voy a explicarles ahora mismo de qué se trata. Esto que ustedes van a ver en pantalla, ok, ahí lo están viendo, ¿verdad? Se ve muy bien ahí. Ahí lo estamos viendo. Déjenme ver si logro incluso ampliarlo un poquitico más. Esto que ustedes están viendo en pantalla, a ver, son nombres, ¿verdad? Son nombres, están los nombres
están, voy a ir hasta arriba para enseñarles. Está el día, es decir, está la fecha, el lugar de nacimiento, la profesión, de qué lugar son de Cuba, de qué población, el partido a que pertenecían y el estado civil de cada uno de ellos. Estos son los delegados de la Convención Constituyente de la C40. Ok, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estos son los célebres cubanos que firmaron, y aquí hay de todo. Aquí hay gente que solamente firmó, hay gente que firmó, que aportó elementos a la Constitución del 40, que redactaron la Constitución del 40, que conformaron, que coordinaron la C40, la Asamblea Constitutiva de la C40. Esta es la lista de los signatarios de la C40. De toda la gente en aquella época, en el año 40, que firmó, aportó, conformó, redactó o coordinó que se llevara a cabo la C40. La lista es inmensa, es una lista grande de todas las personas que participaron. Nosotros, por supuesto, no vamos a ir sobre la lista, pero sobre lo que nosotros vamos a ir es sobre algunas personas que conformaron esa lista. Es decir, personas que fueron los partícipes, fueron los elementos partícipes de la Constitución del 40. Y ahora es cuando esto se va poniendo muy bueno. Y yo estoy casi segura que ninguno de ustedes se ha detenido en esto. Es posible que los que han estudiado la C40 lo sepan, pero no nos los han compartido. O por lo menos yo no lo he visto porque tengo que ser honesta, no lo sigo completamente. Pero ahora vamos allá. Y esto no es una crítica, señor, esto es historia. Esto es historia. Esta es la gente que escribió, redactó, coordinó, conformó la C40. Firmó los signatarios de la C40 que representaron a sus partidos, representaron sus ideas, sus deseos para la Cuba de entonces. Yo no tengo todas las fotos porque no pude encontrar fotos de todo el mundo. Me acosté a las 2 de la mañana, pero no pude encontrar fotos de todo el mundo. Lo que sí les puedo decir es que tengo algunas fotos que voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, en esta foto que lamentablemente no se ve más grande, ustedes se darán cuenta que hay, denme un momentico, vamos a compartir ahora la foto. Ustedes saben que yo tengo que ir con esto de compartir poquito a poco. Vamos a llegar allí. Esta foto que ustedes ahora van a ver en pantalla, que no se ve muy grande, si ustedes se dan cuenta hay una mujer, una sola mujer en esta foto. Esa mujer en la foto, señores, todas las personas de las que voy a hablar de ahora en adelante son los firmantes, son todos los redactores, firmantes, coordinadores, aportadores, creadores de la C40, ¿ok? De esa que algunos dicen que es socialista y que yo quiero hacer esta pregunta a ustedes, si es socialista o puede ser algo más. En esa foto hay una mujer. Esa mujer es María Esther Villoch Leiva. Yo escogí al azar algunos de los firmantes de la Constitución del 40 y voy a hablar de ellos. Algunos que son personas muy interesantes, personas muy respetuosas y otros que los voy a dejar para el final. Esto viene ahora como la montaña rusa, que vamos subiendo, que vamos subiendo, que vamos subiendo. María Esther Villoch Leiva, abogada, graduada de Derecho a la Universidad de La Habana, tenía su bufete cerca del Parque Maceo. No hay muchos datos biográficos de ella, no se conoce mucho de ella, pero sí se sabe que fue una de las 3 mujeres que firmaron la Constitución del 40, C40. Fueron solamente 3 mujeres las firmantes y ella fue una de ellas. Y aunque no hay mucha información sobre ella, fue una mujer muy querida. Luego también está, y no creo tener foto de él, denme un momentico para ver si tengo foto, pero no lo creo, no la tengo. También está Emilio Laurent Dubet, que era un destacado revolucionario que venía de las Fuerzas Armadas, era de Artemisa, no tengo fotos de él, pero les voy a hablar de él, era de Artemisa,
renunció a su puesto de teniente dentro del ejército, se fue a Estados Unidos, donde organizó una expedición de Jibara en agosto de 1931 y fue encarcelado. Era militante del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, perteneció a su ala insurreccional y tomó parte en la formación de varios intentos de unidad de las fuerzas de izquierda, como el Bloque Revolucionario Popular y el Frente Democrático. Y fue uno de los delegados de la Convención de la Constituyente. Ahora traigo una foto, esta foto en pantalla. Ese que ustedes ven leyendo una carta con espejuelo en el centro de la foto se llama Eusebio Mujal Barniol. Eusebio Mujal, que en realidad era de Cataluña, no era cubano, era catalán, militó en el ala izquierda estudiantil y era del Partido Comunista desde el año 1931. 1931 del Partido Comunista, del cual están sentados, agárrense, del cual fue expulsado del Partido Comunista por tendencias trotsquianas, seguidor de Trotsky, ¿verdad? Y que de alguna manera en 1936 es el que pasa a dirigir la Comisión Obrera del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Algunos hablan de él como un corrupto dentro de las filas de los trabajadores, dirigiendo los sindicatos y que le vendía los sindicatos a los patronales, etc. En algún momento vino a los Estados Unidos y de hecho fue el dueño de una estación de radio que yo conocí, Unión Radio. Pero fue acusado por algunos de corrupto, etcétera, etcétera, pero dirigió la Comisión Obrera por muchos años. Ese es Eusebio Mujal, y cuando ustedes escuchen por ahí mujalista, es que para hablar de corrupción se escogió su nombre, y mucha gente de la época, cuando querían hablar de corrupción, decían, este es un mujalista, era lo que decían. Luego también, que no creo haber encontrado una foto, voy a estar segura de que la tengo, no la tengo, aparece entre los firmantes, por supuesto, ya les he dicho que todas estas personas pertenecieron a la Convención de la C40, firmantes, cooperantes, etcétera, etcétera. Está Nicolás Duarte Cajides, que Nicolás Duarte, hay que reconocer que era un sindicalista que lograron un nivel de vida muy bueno para el obrero cubano, estamos de acuerdo, pero que siempre se dijo que de la parte oscura era que los sindicatos de alguna manera estaban liderados por el Partido Comunista. Y Nicolás Duarte, por supuesto, pertenecía a estos sindicatos. Luego después tenemos a una persona que viene aquí, que algunos lo conocerán, Jorge Mañach. Jorge Mañach, que en el año 1933 perteneció al ABC, esa corriente de las que yo le hablé, abogado, periodista, doctor en Derecho y doctor en Filosofía y Letras. Participó en el grupo minorista, participó en la Revolución. Primero participó y luego fue un desertor de la cuestión de la Revolución Cubana de Fidel, ya sabemos. Tengo aquí otra foto. Esta foto no es la que viene, denme un momentico. De hecho, este es Mañach, perdonen que confundí la foto, este es Mañach, lo reconocí. Y tenemos otra foto que nos viene ahora, denme un poquitico, ya vimos la foto de Mañach y ahora tenemos a Carlos Márquez Sterling. Perdón que las fotos se me cruzaron. Carlos Márquez Sterling, abogado, periodista, presidente de la Convención Constituyente del 40, diplomático y político, un hombre que dicen que aportó muchísimo a la C40. Luego tenemos a este que está aquí,
Este es Márquez Sterling también, que está este momento en que se presenta a Márquez Sterling la pluma de oro con que se firmó la Constitución de 1940. La pluma fue costeada por las contribuciones de los escolares cubanos. Más tarde fue donada al Museo Nacional. La pluma con la que se firmó la Constitución. Aquí tenemos a alguien que conoce mucha gente, Ramón Grau San Martín, un médico, doctor en medicina, profesor de filosofía y quien fuera en 1944 presidente de la República. Ahí si ustedes lo conocen. Otro de los firmantes es este señor que está aquí, que se llama Salvador García Agüero, del Partido Socialista. Recuerden que el Partido Socialista es el Partido Socialista Popular, que después viene a ser el Partido Comunista. Es el precesor del Partido Comunista, por decirlo así. Salvador García Agüero, que firmó la Constitución del 40, que fue gestor de esa convención, era un maestro normalista, intelectual, un político, silencio, que militó en las filas comunistas desde joven, fundador y dirigente del Partido Unión Revolucionaria y del Partido Socialista Popular. Resultó electo delegado a la Asamblea Constituyente en 1940, representante y senador de la República al triunfo de la Revolución Cubana, fue embajador en Guinea y Bulgaria. Viene desde allá, ¿verdad? Luego tenemos aquí una foto donde aparece Blas Roca Calderío, aparece Francisco Rosales Benítez. Esta foto simplemente fue la única que encontré y la que quería traerles para que vieran a César Vilar Aguilar. César Vilar Aguilar, también del Partido Socialista Popular, es un hombre que en aquella época ya mandó a sus hijos a estudiar a la Unión Soviética. De hecho, uno de sus hijos, que creo que era de nombre Enrique, muere luchando al lado del Ejército Rojo Soviético. César Vilar nació en Oriente, se mudó a La Habana, era dirigente del gremio de los albañiles y luego fue militante del Partido Socialista Popular. Envió a sus hijos, como le digo, a la Unión Soviética. Uno de ellos se hizo soldado del Ejército Rojo. Y hay por ahí muchísima gente que cuando habla de él dicen que él es representante en Cuba de los intereses comunistas rusos ya en aquella época. Luego tenemos aquí a otra persona. Déjenme que rollo el mío con las fotos. Esta persona que está aquí, a quien yo en cierta ocasión siendo muy niña sabía, conocí a alguna persona muy cercana a él, recuerdo el nombre, eran varios. Este es Juan Marinello. Juan Marinello, del Partido Socialista Popular, doctor en Derecho Civil, Derecho Público, al triunfo de la revolución, lideró la revolución de Fidel, ya sabemos, fue nombrado el rector de la Universidad de La Habana en 1962 y allí impulsó lo que se llamó la reforma universitaria, que ya ustedes saben o pueden imaginar de qué iba. Colaboró en muchísimas publicaciones literarias, sacó muchísimos libros, incluso en la Unión Soviética y otros países, y era un representante ya del régimen cubano. Él es representante de la dictadura cubana ante la UNESCO, cuando la mayoría de la gente no la llamaba dictadura, sino revolución. Fue un poeta y un escritor políticamente comprometido con la revolución cubana y un antiimperialista. Tuvo varios cargos en el gobierno de la dictadura cubana. Fue miembro del Comité Central del partido hasta que murió en el año 77, ya siendo una persona muy mayor. Y fue, escuchen muy bien, ahora apunten, fue el presidente, este mismo hombre que firmó la Constitución del 40, fue el presidente de la mesa de edad en la Asamblea Nacional para la Constitución de 1976. ¡Pum! Y ahora es cuando yo quisiera tener aquí una campana para sonarla, ¿verdad? Luego
Vamos a este señor que está aquí, que es la única foto que pude encontrar de él. Este señor se llama Romárico Cordero Garcés. Ustedes díganme que están viendo la foto. Se ven pequeñas, pero se ven, ¿verdad? Romárico, ¿qué clase de nombre? Romárico Cordero Garcés es también del Partido Socialista. Y aquí tienen la foto y después voy a hablarle de la hija de este señor. Fue un líder campesino que entre el 1959 y 60, es decir, ya estaba Fidel Castro en el poder, pues en ese transcurso él fue miembro de la Comisión Agraria del Partido Socialista y trabajó así, pero encantado, en la aplicación de la primera ley de reforma agraria, un firmante de la Constitución del 40. Ayudó al comandante Castro en la ley de reforma agraria. De hecho, en reconocimiento a su labor y a su larga tarea, le dieron el grado de comandante muerto en campaña. Así que significó un ejemplo para la revolución, para el pueblo cubano, para la obra de la revolución, por toda su entrega, su trabajo. Apoyó de alguna manera ayudar a los campesinos contra la burguesía agraria y trabajó, como digo, a favor de los campesinos contra el clasismo, etcétera, etcétera. Y por supuesto dio un tremendo aporte a la revolución cuando cimentó las bases para la reforma agraria y luego para la ANAP en el año 61 trabajó en eso también. De hecho, en ese mismo año 61, como era tan bueno para la reforma agraria y para la revolución, lo designaron administrador de una granja en el pueblo de Vertientes. Si hay alguien de Vertientes, que nos deje saber, en la antigua provincia de Camagüey. Y allí trabajó con amor y dedicación para la revolución hasta que murió. Tanto así que yo tengo aquí, fíjense si este señor fue reconocido por la revolución, que yo voy a compartirles ahora. Este señor fue firmante de la C40. Voy a compartirles esta página. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué cosa es? Bueno, esto es Grito de Baile. Esto es una estación de radio, ¿ok? Del Partido Comunista de Cuba. Partido Comunista de Cuba, Grito de Baile. Y esta señora, que se llama Georgina, es la hija de Romárico Cordero. ¿Qué le hicieron? Precisamente en agosto del año pasado, una entrevista ya mayor, pobrecita, hablando sobre su padre, todo lo que su padre ayudó para la ley de reforma agraria, que ya ustedes saben que le robó la tierra a los campesinos y se la dio a la dictadura. Y entonces al final de la entrevista le preguntan a ella, hija de su padre, como buena hija de su padre, que qué significó Fidel Castro para ella, y ella dice que Fidel era su vida y que ya desde el año 59 todo fue Fidel, que Fidel fue su vida. Esta es la hija de Romérico, buena hija de su padre, lo entendemos, pues muy contenta con la revolución, ¿no? Vamos de nuevo a las fotos porque ahora es cuando se pone mejor. Esto se va poniendo mejor, ni se vayan a creer, esto se va poniendo mejor. Este es Romérico, que acabo de hablar de él y acabo de enseñar la foto de la hija. Pero ahora tengo una foto de alguien que no encontré que haya sido firmante no encontré que él haya sido firmante de la, perdón un momentico, de la Constitución del 40, pero que sí ayudó muchísimo, muchísimo, y es Carlos Rafael, que todo el mundo, Carlos Rafael Rodríguez, que ustedes saben que ocupó, déjenme buscar aquí lo que tenía,
Ok, él fue un constituyente en el año 40, por supuesto que fue un constituyente en el año 40, lo que pasa es que yo no lo encontré entre los firmantes, pero fue un constituyente en el año 40 de la Constitución del 40 y el individuo, para qué contarles, fue embajador de Cuba, fue del Partido Comunista. Todos los que son de mi época saben perfectamente todo lo que apoyó al movimiento 26 de julio, fue amigo personal de Fidel Castro, Carlos Rafael Rodríguez, amigo personal de Fidel Castro, ahí lo ven con una foto de Camilo, bueno, del Che y el otro de verdad que no reconozco la foto. Pero ahora es cuando viene el más interesante de todos los firmantes de la Constitución del 40. ¿Y por qué? No solamente por lo que él hizo en la dictadura de Fidel Castro. Ya lo reconocieron en la foto. Algunos ya lo habrán reconocido. Voy a poner una foto un poquitico más grande. ¿Lo reconocen en la foto? ¿Lo reconocen en la foto? ¿Será que sí? Déjenme ver. Esta es la mejor foto que tengo, no tengo otra. Pues este señor que está en pantalla, déjenme leer a ver si alguien lo reconoció, parece que nadie, es nada más y nada menos que un firmante de la Constitución del 40, un constituyente del 40, que trajo sus ideas, aportó a la Constitución del 40, y es Blas Roca Calderío. Rolo lo puso. Blas Roca Calderío, del Partido Socialista en aquella época, líder sindical, teórico ya desde los años 30 del marxismo-leninismo. Con una formación autodidacta, aprobó exámenes para maestros en 1924, se hizo maestro. Trabajaba en una fábrica de zapatos en Manzanillo. Integró las filas de la Liga Juvenil Comunista. Y luego, no solamente fue un político durante la revolución de Fidel Castro, la dictadura, es que fue además un ideólogo muy fuerte y profundo del comunismo antes de 1959 y después de 1959. Antes ya había sido de la Cámara de Representantes, fue del Partido Comunista, fue del buró político, presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento cubano. Y lo curioso es que Blas Roca Calderío es un hombre que resulta ser que tiene un papel importantísimo en las dos constituciones, en la del año 40 y en la del año 76. ¿Por qué en la del año 76? Bueno, no por gusto algunos le llaman el padre de la Constitución de 1976, que yo era una niña. Porque Fidel Castro personalmente le pidió, ya que él era un gran comunista, amigo de Fidel Castro, defensor de la Revolución Cubana, y había sido un constituyente para la Constitución de 1940, un hombre que aportó muchísimo sus ideas y sus deseos para esa Cuba de los años 40 contra Machado y para una Cuba progresista después, que estuviera una Cuba mejor. Pues Fidel Castro directamente le pide a Blas Roca que por favor trabaje en la nueva Constitución de la Revolución Cubana en 1976. Y fíjense si habrá trabajado en la Constitución de 1976 Blas Roca, firmante y constituyente del 40, que le llamaron el padre de la Constitución de 1976. Fidel Castro, cuando él murió, dijo ciertas palabras que dijo: ha dejado de existir un hombre excepcional, Blas Roca Calderío, de singulares virtudes y extraordinario talento, un revolucionario ejemplar que dedicó por entero su vida a la causa de los humildes, maestro y conductor de comunistas por más de medio siglo, combatiente indoblegable de que durante casi 3 décadas dirigió el primer partido marxista-leninista de Cuba. Eso lo dijo
en el discurso de despedida a Blas Roca Calderío, Fidel Castro. ¿Ok? Yo les voy a enseñar un libro muy interesante que yo encontré, que está en Amazon. Un libro que está en Amazon. Déjenme buscarles el libro. Aquí está el libro. La portada está muy bonito porque es un libro muy antiguo. Y como ustedes ven, ahí están viendo la portada de este libro. Y este libro es muy interesante porque este libro recoge o reúne, está escrito por 3 escritores y políticos cubanos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pero además de la época republicana, en la época en que se firma la C40, que son Carlos Rafael Rodríguez, Blas Roca Calderío y Manuel Luzardo, un líder socialista también. Esta es la primera edición de este libro, la foto de la primera edición de ese libro, que ya desde entonces estaban estos 3 comunistas trabajando en esas ideas para Cuba. Así que, volviendo a Blas Roca Calderío, imagínense que Fidel le pide que haga la Constitución del 76, y bueno, en Cuba le decía que la Constitución del 76, le decían los que saben, es la Constitución de Blas Roca. No le decían la Constitución del 76, le decían la Constitución de Blas Roca. Así que se hizo realidad en el año 76. Yo les voy a leer un fragmento cortiquísimo que la Constitución del 76, hecha por Blas Roca a petición de Fidel, Blas Roca, firmante de la Constitución del 40, como Blas Roca redacta, me imagino que a lo mejor con ayuda, la Carta Magna que acompaña a la Constitución del 76. No se las voy a leer todas porque van a caer redondos, pero un pedacito que dice: nosotros, ciudadanos cubanos, herederos y continuadores del trabajo creador y de las tradiciones de combatividad, firmeza, heroísmo y sacrificio forjadas por nuestros antecesores, por los aborígenes que prefirieron el exterminio a la sumisión, por los esclavos que se rebelaron ante sus amos, por los que despertaron la conciencia social y el ansia cubana de patria y libertad, por los patriotas de 1868 que iniciaron las guerras de independencia contra el colonialismo español y los que en el último impulso llevaron a la victoria de 1989, por los obreros, los campesinos, los estudiantes, contra el dominio imperialista, contra la corrupción política, la falta de derechos, contra la explotación impuesta por capitalistas y terratenientes, por los que promovieron el desarrollo, y fundadores de los primeros movimientos marxista, leninista, por los integrantes de la vanguardia de la generación del centenario del natalicio de Martí. Señores, tengo que resumir porque me caigo. Con el sacrificio de esas vidas, guiados por el marxismo-leninismo, la victoriosa doctrina, apoyados en el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal y la cooperación de la Unión Soviética y otros países socialistas, y en la solidaridad de los trabajadores y los pueblos de América del mundo, firmamos la Constitución. Blas Roca, Carlos Rafael, el otro, Marinelo, el otro. Yo vengo a preguntar. Solamente vengo a preguntar. Por ahí hay amigos diciendo que la Constitución del 40 podría ser una tremenda idea para el día de mañana, el instrumento legal. Están en todo su derecho. Pero por ahí hay gente que cree que no, que quieren otra cosa. Ya he oído yo a Faisel Iglesias decir que la Constitución del 40 fue firmada por los ganadores. Ya he oído decir que la Constitución del 40 suena a veces socialista en ciertos artículos, que los tengo todos aquí, pero no los voy a aturdir con eso. Yo no soy estudiosa de la Constitución del 40 y, para ser honesta, no me interesa. Yo he estado buscando y en la búsqueda he encontrado que los deseos, el corazón, el alma de la Constitución del 40
firmada por las fuerzas vivas políticas de la Cuba de los años 30, ¿verdad? Todos estos que fueron, entré diciendo, firmantes, cooperantes, redactores, ayudantes, que de alguna manera fueron constituyentes que participaron. El conjunto de cubanos que logró esa constitución, para que Ángel Tour no se me ponga técnico, empecé aclarándolo, Ángel, por eso las directas a veces hay que verlas al principio, cariño. Empecé diciendo redactores, apoyantes, vaya, el que traía el vaso del agua a los que estaban escribiendo, todo el que puso un granito de arena, todas estas personas que yo acabo de leer son esos cubanos que, por supuesto, le pusieron alma, corazón y vida a la esperanza de la Constitución del 40. Y algunos de esos ya ustedes vieron dónde terminaron. En las filas del Partido Comunista Cubano, embajador en Guinea, en el Consejo de Estado, y Blas Roca, vaya, el autor intelectual de la Constitución de 1976. De hecho, le dicen la Constitución de Blas, a la del 76. Si alguno de ustedes tiene idea, no me crean a mí, vayan a buscarlo. Entérense quién es Blas Roca. ¿No se habían enterado? Entérense quién es Carlos Rafael. Entérense quién fue César Vilar. Entérense quién fue Samuel, quién fue Mañash, quién fue Marinelo. Comunistas todos. Comunistas antes, comunistas después. Y todos, de una manera u otra, soñaron con la Constitución de 1940. Le pusieron, como hacemos los cubanos, cuando estamos comprometidos con una idea o un deseo, alma, corazón y vida. A mí alguien debería decirme, que la Constitución del 40 no tiene destellos socialistas, o incluso más que socialistas, si gente que le puso alma, corazón y vida para que naciera la Constitución del 40 fueron consagrados comunistas desde los años 30, marxistas-leninistas, amigos personales de Fidel Castro. Está ahí. No lo he dicho yo, señores. Yo no estoy dando una opinión de la C40. Yo estoy refiriéndome a la historia y a los documentos que gracias a la digitalización existen. Vayan a buscarlos. Hagan bien el trabajo. Hagan la tarea completa. Porque yo, que no me he estudiado la C40, que no me conozco ninguno de sus artículos, he salido a buscar por arribita, solamente porque me llamó la atención cuando alguien dijo que era socialista. Y yo tengo que decirlo. Me dije, ¿cómo va a ser la C40 socialista? Y como no me gusta quedarme con la duda, salí a buscar. Y el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Yo no he hecho otra cosa que salir a buscar lo que hay allá afuera. Es la historia. Si quieren pelear con alguien, peleen con los libros, peleen con la Universidad de George and Smather Libraries, que tiene toda la recopilación de la constituyente con los señores delegados, el lugar donde nacieron, ustedes busquen, pero no solo esto, busquen además, estaba incluso Eduardo Chivás, estaba Mario Diego, sigan buscando, porque además todos los que están aquí no son, falta mucha gente. Aquí está César Vilar, uno de los que le acabo de leer, aquí está César Vilar Aguilar, el que mandó a los hijos a la Unión Soviética. Aquí está Blas Roca Calderío, firmantes.
firmó nació Blas Roca Calderillo el 24 de julio de 1906 en Manzanillo Oriente, zapatero, casado, Unión Revolucionaria, y ahí está, si renunció, si firmó, ahí está todo. Estos fueron los que renunciaron, que fue Manuel Fuello, Mario Robao, ninguno de los que yo he mencionado. Ahí están. Ramón Grau, que yo se los traje, Salvador García Agüero, que fue el que yo les compartí que era comunista. Aquí están todos. No me crean a mí, salgan a buscar. Salgan a buscar. Yo esto lo voy a dejar debajo de la directa. Ahí están las firmas. No la cojan conmigo. Voy a tomar agua. Ahora es cuando yo hago un silencio y creo que ya yo no tengo más nada que decir. I don't have anything else to say. Está dicho. No lo he dicho yo. Está en los documentos. Está escrito y digitalizado. Se los acabo de mostrar. Blas Roca y César Vilar. Todos los demás. Encontrar ayuda profesional que facilite la vida cotidiana de nuestros padres y familiares en general es una decisión muy importante y que a veces se nos hace difícil. Professional Home Services es una agencia para el cuidado adulto en la comodidad de su hogar que ha ofrecido servicios certificados de enfermeras registradas, terapistas, asistentes de enfermeras y otros tipos de ayuda en el hogar por más de 20 años. Para preguntas sobre nuestros servicios, por favor llame al 305-827-1211. Estamos aquí para servirte a ti y a los tuyos. 305-827-1211. Professional Home Services. VidaMax, tu salud y mucho más. Nuestros 8 centros médicos en Dade y Broward brindan atención médica primordial, médicos primarios y especialistas, transportación ilimitada, centro de diagnóstico, laboratorios, cobertura dental, terapia física y manejo del dolor, centro de actividades y asistencia social, spa, salón de belleza y mucho más. Llámanos al 786-464-5120. En VidaMax, tú eres nuestra prioridad. 786-464-5120. VidaMax y mucho más. Dental Implant Studio, la oficina del Dr. Carlos Mendigutía, reconocido por un servicio dental de calidad y una atención excelente. Es una persona muy amigable, toma su tiempo, habla con los pacientes, le dice todo el tratamiento que le va a hacer. Es bien profesional con su trabajo. La verdad que es muy buen doctor. Llámenos al 786-4888.